Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu precioso Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por las cosas maravillosas que tú haces en medio nuestro. Por las cosas, Señor, que tú ministras a nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por todo esto. Por la unción para ministrar y compartir tu palabra. Gracias, Señor, por corazones abiertos, mentes abiertas, Señor, para recibir de ti. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Y todos dicen? Amén. He estado compartiendo acerca de la gracia, el poder del Evangelio. Hemos venido hablando varias cosas. Nos hemos quedado en el capítulo 6 del libro de Romanos. Pero el verso que hemos estado leyendo, el verso Romanos capítulo 1, verso 16 y 17, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿No? En el Evangelio el poder de Dios se revela, aleluya, ¿no? Y es el Evangelio, las buenas noticias que son tan pero tan buenas que parecieran que no son ciertas, pero lo son. Eso es lo que significa Evangelio. Opera en nosotros y es el poder de Dios según nosotros creemos. Y hemos estado hablando acerca de la gracia de Dios y viendo varios puntos. El domingo pasado nos quedamos y hablamos acerca de justamente la obra que Dios viene haciendo en nuestras vidas y cómo nosotros hemos nacido de nuevo y cómo el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, no tiene por qué reinar en nosotros. Vimos que en el libro de Romanos, la epístola a los Romanos, 49 veces aparece la palabra pecado, de las cuales 47 es un sustantivo, ¿ok? Y 2 solamente como verbo, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Como sustantivo, nosotros sabemos que el sustantivo es persona, animal o cosa. Como persona se refiere a naturaleza. Entonces, cuando habla acerca del pecado, está hablando de la naturaleza de pecado que había en cada uno de nosotros antes de conocer o recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Puedo oír un fuerte amén? Teníamos esa naturaleza, teníamos esa propensión, teníamos esa inclinación, teníamos esa fuerza que nos arrastraba, nos compelía, nos empujaba hacia pecar. Todo como consecuencia de la caída original de Adán. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. La muerte espiritual, esa naturaleza de pecado en nosotros. Pero ahora, al estar en Cristo Jesús, hemos nacido de nuevo, hemos recibido una nueva naturaleza que está en nosotros. Ya eso no está. El viejo hombre fue crucificado, dice la Biblia, juntamente con Cristo. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo entendamos, porque cuando leen la Biblia, hay que leerla en contexto, porque si no tienes un pretexto nada más. Por eso hay tanto grupo dirigido por idiotas, ¿no?, que hacen idioteces, ¿no?, en el nombre de Dios. ¿Estamos o no? Tienes que leerlo en contexto, tienes que ver a quién, ¿no? Hay ciertas preguntas que te tienes que hacer. ¿Por qué dice eso? ¿A quién está hablando? ¿Qué es lo que quiere mostrarnos exactamente? Entonces, ayuda mucho además si estudias. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que si vas a darte el tiempo de estudiar vale la pena hacerlo bien? ¿Estamos o no? Porque si no, no estudies, pues, ¿no es cierto? O sea, si te vas a, digamos, a los que están estudiando algo, el colegio, universidad, academia, un idioma, lo que sea, si estás pagando tu plata, ¿no? Claro, si la paga tu papá, pues todavía no has madurado lo suficiente y los pobres viejos pagan patos si tú no estudias, ¿no es cierto? Pero la factura te la pasa después la vida a ti. Hola, ¿no? Es bien sencillo, porque si no aprovechas la oportunidad y no estudias, no vas a rendir en aquello que tú trabajes, ¿no? Y entonces, bueno, esto es gratis en la parte de la enseñanza esta, ¿no? O sea, en otras palabras, aprovecha lo que esto. Si vas a estudiar, vale la pena hacerlo bien. Si vas a estudiar la Biblia, haz un esfuercito, ¿no? Ahora, con la internet, tienes de todo a tu alcance, ¿no? Entonces, mira en el idioma original, en el griego, qué significa tal o cual palabra. Ay, pastor, ¿se acuerdan de esa propaganda hace años que cualquier cosa, eso cansa?
Eso cansa. Entonces, bueno, si esa es tu actitud, entonces no vas a permitirle a Dios hacer grandes cambios en tu vida. Entonces, cuando leas la palabra pecado, te vas a estar pensando en ciertos conceptos en tu vida. ¿Cuál es el primero? Vas a estar pensando en la acción, en el acto mismo de fallar en tal o cual cosa, cuando en el pasaje, en Romanos, en la epístola, 47 veces está hablando de la naturaleza que tú ya no tienes. Hola, y si no renuevas tu mente pensando yo ya no tengo esa naturaleza, tengo una nueva naturaleza en mi vida, vas a seguir operando con la programación anterior. Pero eso es que hay tantas personas en el cuerpo de Cristo, yo mismo me puedo incluir en tiempos pasados en mi vida, no teniendo tantas luchas y cosas en diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque todos nosotros seguimos pensando como que esa fuerza que estaba, esa naturaleza que estaba antes de nosotros, sigue estando. Y ya no está. Y como creemos que sigue estando y seguimos con esa programación anterior, seguimos cometiendo actos o fallando en algunas cosas cuando no debiéramos, ni tenemos que. Hola. Aleluya. En nuestros espíritus nacidos de nuevo, hemos sido hechos libres. Ahora, antes de nacer de nuevo, nuestra vieja naturaleza, reforzada por todo el sistema del mundo, nos enseñó a pensar de esta manera, ¿no? Eso es lo que quedamos el domingo pasado, en forma egoísta, a operar en ira, amargura, temor, incredulidad y de muchas maneras carnales. Hasta que tu mente no sea renovada, continuaremos funcionando según la programación anterior. Una vez que estamos en Cristo, hemos sido liberados del pecado, dice la Biblia. Mira lo que dice Romanos, el capítulo 6, el verso 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, digan erais. Ahora yo no pretendo, yo no soy un profesor de gramática, me encantaría dominar la gramática española, porque es bastante compleja, ¿no? Pregúntele a Dustin que la ha tenido que aprender, ¿no? O sea, aprender a nosotros inglés es más fácil que aprender a los que hablan inglés español. La gramática española es más compleja, ¿no? Entonces, pero sin saber mucho, ¿cuántos de ustedes saben que erais es tiempo pasado? ¿No? Ahora no lo hablemos con ese español erais, ¿no? No, éramos, ya. Nosotros fuimos eso, pero ahora ya no lo somos. Eso es tiempo pasado. Entonces, si dice que éramos, ¿no? Que fuimos, dice, erais esclavos al pecado. No tenías opción. No, un esclavo no podía levantarse en la mañana y decir, bueno, yo decido que hoy día no soy esclavo. No, no funcionaba. Claro, a menos pues que seas gladiador como espartano, tengas un grupo de patitas gladiadores contigo, mates a varios romanos y huyan y vayas liberando esclavos y se haga una multitud. Que aguantaron no sé cuántos años, unos cuantos años aguantaron, hasta que finalmente pues no fueron rival ante el aplastante ejército romano, ¿no? Y crucificaron a 300 a lo largo de la Vía Apia, ¿no? Pasearon románticamente en la Vía Apia, iluminados por las llamas de los cuerpos encendidos. ¿Cuánto les duró? Les duró poco, en comparación, ¿no es cierto? Entonces, pero uno solito no se levantaba y decía, no, yo ya no soy esclavo. Entonces, nosotros éramos esclavos al pecado. Había una fuerza que nos arrastraba, pero ahora estamos en Cristo. ¿Y qué dice? Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina o enseñanza a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, digan, he sido libertado. ¿De qué pecado habla ahí? De la acción, de emborracharte, de fornicar, no, ya no se habla así, pastor, ahora, no, suena feo fornicar. Hacer el amor. ¿No? O sea, de asesinar, de robar. No se dice robar, se dice ser político. Entonces, viniste a ser siervos de la justicia, dice, ¿no? Entonces, hemos sido liberados del pecado. ¿De qué? ¿Del acto? No está hablando del acto, está hablando de la naturaleza
de la fuerza que nos arrastraba, porque ahora estamos en Cristo. Aleluya. Amén. Ahora, no podemos seguir viviendo de acuerdo a esto, porque ya hemos sido liberados. Pero sin embargo, si seguimos viviendo y no reprogramamos nuestra mente, vamos a seguir creyendo que seguimos igual. Y ahí el problema, ¿no? Una vez que tú sabes que tu viejo hombre fue crucificado y muerto, y renuevas tu mente a esta realidad, podrás ya no servir a la naturaleza de pecado, ¿no? Quebrarás todo dominio en tu vida. Aleluya. ¿Puedo oír un fuerte amén? Amén. Tu mente natural funcionará según haya sido programada. Por eso es la importancia de renovarla. Nosotros sabemos que hemos sido hechos libres del pecado, ¿no? Y pensamos que no podemos, algunas veces pensamos que no podemos evitar vivir de tal o cual manera. Y por último caemos en esta frase: pero pastor, bueno, somos humanos, pues. Nadie te está diciendo que seas marciano. Somos humanos, pero ya no tenemos esa naturaleza, esa fuerza que nos arrastraba al pecado. Hola. Ahora hemos nacido de nuevo. Pero mientras tú sigas pensando en esa forma equivocada, no va a haber cambios en tu vida. ¿Se acuerdan ustedes? Abraham Lincoln abolió la esclavitud y finalmente emancipó a los esclavos negros en los Estados Unidos. Ahora, hubo la guerra civil justamente por esto. Finalmente el norte venció a los del sur. Y bueno, los forzaron y los obligaron a que se impusiera esto en rigor, la libertad. Pero hubieron terratenientes en el sur que no les dijeron a los esclavos que eran libres. Y como habían pasado tantos años siendo esclavos, siguieron cumpliendo sus labores de esclavos, siendo legalmente libres. Hasta que alguno de por ahí vio a otro compañero caminando libre, yendo de aquí para allá, y comenzaron a decir, entonces el rumor era cierto, y comenzaron a aceptarlo. Y cuando literalmente hablaron con los dueños de la tierra y todo esto, ellos no pudieron ya engañarlos más, y comenzaron a disfrutar de su libertad. Hola. ¿Ven? Entonces, en Romanos 6:7 nos dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hemos sido justificados del pecado. Ya el pecado no tiene que gobernar nuestra vida. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Aleluya. Ya hemos sido liberados. Ya hemos sido liberados y no tenemos por qué vivir en esclavitud. Pero mientras no renovemos nuestra mente, nada va a tomar lugar o va a haber mayor cambio. Todo creyente en Cristo Jesús ha sido liberado del dominio de esa vieja naturaleza. ¿Significa entonces que vamos a caminar libres? Bueno, eso depende de cuánto sepamos. Por eso es que Romanos 6 dice ahí, el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Vuelvo a repetir, todas esas palabritas pecados está hablando de naturaleza. Los únicos dos versos en Romanos que habla de pecado como acción, como verbo, es Romanos 3:25 y Romanos 6:15. Nada más. El resto está hablando de naturaleza de pecado. ¿Ok? Entonces, todo depende de que sepamos. Por eso es que en el verso 11 de Romanos 6 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Debes considerarte, debes pensar en esto, debes verte de esa manera. Es importantísimo por ello renovar nuestra mente. Aleluya. No estamos diciendo que no pueda haber una propensión o no pueda haber algo que nos quiera seguir llevando al pecado,
Puede haberlo, pero no en nuestra naturaleza. Lo que hay es en nuestra programación anterior, en nuestra mente. En nuestra mente seguimos pensando así. Tu cuerpo puede estar acostumbrado a experimentar ciertas cosas. Por eso es que, por ejemplo, una persona con una adicción a las drogas, digámoslo así, cuando el primer proceso que pasan cuando son internados es ser desintoxicados. O sea, el cuerpo pasa por el infierno en la tierra, por la abstinencia. Vomitan, tienen más que temblores, lo que le da a la epilepsia, ¿cómo se llama? Convulsiones, tienen convulsiones, duelen los músculos, duelen los huesos, es una serie de cosas, vomitan todo su interior, pero eso es unos días, y literalmente luego, miren qué maravilloso Dios nos ha creado, el cuerpo está limpio, él no tiene más deseos, ni tiene ninguna otra sensación, la dependencia ahora está en sus cabezas. Hola. Si era algún espíritu de adicción y otra cosa, si se les ministra la liberación, eso también ya los dejó. Pero la batalla, ¿dónde está? En su programación anterior. De igual manera, hermanos, nosotros ya hemos nacido de nuevo. Ya no tenemos esa vieja naturaleza, pero el problema está en la programación anterior. Y esa programación anterior es fuerte. Y si tu cuerpo está acostumbrado a ciertas cosas, no solamente va a la mente, sino las emociones, las sensaciones, las cosas te van a seguir diciendo que tienes que seguir haciendo tal o cual cosa, pero eso ya no es cierto. Tú tienes que saber la verdad. ¿Puedo oír un fuerte amén? Entonces, nuestra naturaleza... Ya no tenemos esa naturaleza en nosotros. Eso viene de nuestra mente no renovada. Y esa mente no renovada ejerce una fuerza en nosotros que nos empuja a querer seguir haciendo lo mismo. Pero si tú te das cuenta, tú entiendes la realidad, la verdad, recibes, sabes, consideras, te ves, entiendes todo esto, eso no va a tener que tomar lugar en tu vida, ni va a tener que forzarte. Es como la realidad virtual. ¿Alguna vez se han subido a un simulador? ¿No? Te pasan una imagen. No, hay uno que si nunca te has subido a una montaña rusa, no lo sabes. Pero si te has subido a una montaña rusa y has tenido la experiencia espantosa de subir y subir y subir y subir, y si es abierta, ver los arbolitos, los pinos que no son chiquitos en Estados Unidos, irse quedando chiquitos, y en eso da la curva. Y si sobre todo estás en el primer carrito y tú ves y dices, allá voy, Señor, ¿no? O sea, yo no sé por qué, ¿no? Mi imaginación es muy fuerte, pero cuando me he subido en estas cosas, siempre, supongo que será el enemigo para fastidiarme, ¿no? Siempre he pensado, ¿qué pasaría si no le han hecho el mantenimiento suficiente? Si una ruedita o el imán que lo mantiene esto no funciona, o sea, una de esas curvas, síguese frente, ¿no? Ha habido casos, no muy frecuentes, gracias a Dios, ¿no? Pero bueno, en fin, caes y tienes toda esta experiencia. Ahora, si te subes a un simulador, como ya tuviste la experiencia anterior, cuando la imagen, porque te pasa con una película y te van moviendo la cuestión, ¿no? Vuelves a sentir exacta. Hay gente que sale del simulador mareados. Hay gente que sale del simulador mareado, sintiéndose mal, con ganas de arrojar y todo eso. La cosa no se ha movido casi nada en comparación. ¿Pero por qué? Porque saben ustedes que nuestro cerebro, nuestra mente, no puede diferenciar si la experiencia es real, si está ocurriendo realmente, físicamente todo esto, o simplemente es virtual. Un entrenador de básquetbol hizo jugar entrenando, tirando al aro, encestando a la mitad de sus jugadores, y los hizo tirar no sé cuántas veces durante cuántas horas. Al mismo tiempo,
a la mitad del equipo lo hizo practicar el encestar, pero imaginariamente, con los ojos cerrados. Y tú veías a todos los jugadores, pero todo en su imaginación. Al final hizo una evaluación, y los que habían practicado físicamente tirando a encestar, y los que lo habían hecho solamente imaginariamente por visualización, ambos habían tenido un incremento exactamente igual, y los de la imaginación inclusive un poco más. Porque tu cerebro no puede distinguir en el momento en que está viviéndolo en la imaginación, la sensación y todo eso es exactamente igual. Por eso es que tú piensas, o podemos pensar nosotros, que seguimos teniendo esa naturaleza de pecado en nosotros cuando ya no está. Porque la programación anterior de nuestro cerebro es tan vívida, es tan real, que se siente como que no podemos evitar seguir actuando de tal o cual manera, pero no es cierto. Si tú sabes, entiendes, consideras y te dices a ti mismo, no, esto que estoy sintiendo no es cierto. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esto que me está tratando de hacer provocar o hacer esto, aquello, lo otro, no es verdad. Es solamente mi mente no renovada y tengo que reprogramarla para pensar que ahora yo he sido creado en la justicia y santidad de la verdad, que lo que a mí me agrada es vivir para Dios, porque en mi corazón yo sirvo al Señor, en mi espíritu yo soy perfecto. Y yo quiero hacer las cosas que agradan a Dios y vivir para Él, porque ya puedo hacerlo además, porque he sido hecho libre. Esto que siento, esto que pienso en este momento, es simplemente una mentira de mi programación anterior, y yo decido renovar mi mente a lo que ahora soy en Cristo Jesús. ¿Puedo oír un fuerte amén? Ahora ese es un proceso. Pero eso, como decía el ministro Arthur Menges, él decía, si tú tomas tu tiempo, tu esfuerzo en establecer estas verdades en tu corazón, entonces se producirá un cambio sin esfuerzo en tu vida. Porque sin darte cuenta, va a irse produciendo un cambio en ti. Sin darte cuenta, porque estás poniendo y haciendo el esfuerzo de establecer estas verdades por meditar en ellas, por pensar en ellas, por ir hablando en ellas. La confesión de la palabra es sumamente importante para establecer las cosas de la palabra y la realidad en Cristo en tu corazón. Pero una vez que ya están establecidas en tu corazón, la confesión sigue siendo importante para seguir hablando, pero la confesión no es repetir cual perico para paporretear y ¿cómo decirlo? Que sea algo simplemente que te autoconvences. No, tiene que ser algo que se establece en tu corazón. El otro día leí un comentario muy bueno de un ministro que decía que cuando estés pasando por pruebas o dificultades o situaciones en tu vida y comiences a pensar o pienses que tu fe no es suficiente, ¿cuántos se han encontrado ahí alguna vez? Estás pasando cosas en tu vida y sientes que tu fe no es suficiente. Dices, Dios mío, si tuviera más fe. Sientes que tu fe no es suficiente. Lo único que tienes que hacer es recordar de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, de todo lo que Él hizo por ti, y que a través de lo que Él hizo tú eres victorioso, y que su victoria es tu victoria porque tú estabas en Cristo Jesús cuando todo esto pasó. Y cualquier cosa que estés enfrentando, todo se arreglará en el nombre de Jesús. Porque no es asunto de cuánta fe te hace falta, es asunto de entender que tú estás en la fe de Cristo.
Tu fe debe estar simplemente en lo que Él ya hizo, en la obra terminada, en lo que Él hizo en la cruz, muerte, sepultura, resurrección y ascensión, y que su victoria es tu victoria. Que lo que Él ganó ya es tuyo, lo que Él obtuvo es tuyo. Aleluya. Y cuando tú pones esa perspectiva correcta y lo estableces en tu corazón, confianza surge en ti y te das cuenta de que todo ya está hecho. Aleluya. Amén. Puedes descansar en Él, puedes confiar en Él. Pero la clave es la renovación de tu mente, hermanos. Aleluya. Nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza estuvo controlada por pensamientos anteriores, ¿no? Por eso deseábamos el pecar. Miren lo que dice Efesios. ¿Están aprendiendo algo? Dice en Efesios, el capítulo 2, el verso 2 y 3 dice, vamos a leer desde el verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, digan estabais, muertos en vuestros delitos y pecados. Así estamos, muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestra naturaleza, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de en nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos. Y hacíamos las cosas que nuestros pensamientos y la naturaleza que teníamos nos ponía, pero ahora ya no somos eso. Ahora somos nuevas personas en Cristo Jesús. Ahora tenemos que reprogramar nuestra mente. Por eso es que 2 Corintios, el capítulo 10 de 2 Corintios, aleluya, el verso 3 al 6 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, aunque andas en el cuerpo físico, tú no vives por el cuerpo físico, las sensaciones físicas o la mente no renovada. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y acá cuando hablan de la destrucción de fortalezas, por el amor de Dios, no piensen que está hablando de fortalezas espirituales en los aires, que los demonios diligentemente van construyendo con la dirección de Satanás, y construye aquí y edifica acá, vamos a encerrarlos acá en esta zona. No, son fortalezas mentales. En otras palabras, tú has levantado con la ayuda del enemigo estructuras mentales que te hacen pensar que no puedes, que esto no va a cambiar, que esta situación es así. Entonces, a eso se refiere. Destrucción de fortalezas. Verso 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Otra versión dice, derribando argumentos, pensamientos, imaginaciones, ideas, conceptos, todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios. ¿A qué se refiere? De lo que Dios te da a conocer por medio de su palabra que Él ya hizo por nosotros. Hola. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Que coges el pensamiento y le aquí está el Señor? No, significa que llevas ese pensamiento a la obediencia a Cristo, llevas ese pensamiento a compararlo con la obra terminada que Cristo Jesús ya hizo. ¿Qué ha hecho Él por ti? Y llevas ese pensamiento y lo sujetas a la obra completa y terminada de Jesús, de quién eres tú ahora en Cristo Jesús. Y cuando eso ocurre, entonces tú vas a estar listo para comenzar a disfrutar y a vivir aquello que Dios te ha dado, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y la obediencia en el nuevo pacto, hermanos, no es acciones como en el antiguo. La obediencia en el nuevo pacto es la obediencia a la fe. Nuestra obediencia en el nuevo pacto es creer en lo que ya Cristo hizo. Hola. Es creer en lo que ya Cristo hizo. Deja de vivir en el antiguo pacto. La obediencia en el antiguo pacto era actuar, obedecer, hacer. La obediencia en el nuevo pacto es nuestra fe. La obediencia a la fe, nuestra fe en lo que Él ya hizo, nuestra fe en la obra terminada. Él ya lo hizo todo por nosotros. Aleluya.
Amén. Él ya lo hizo todo. Y nosotros debemos traer nuestra mente, nuestra imaginación, nuestro concepto a esa realización. A darnos cuenta de esto que Él ya ha hecho por cada uno de nosotros. Aleluya. Ahora somos nuevas criaturas. Ya no tenemos esa naturaleza que nos empujaba, nos arrastraba al pecado. Ahora son las tentaciones que vienen pero a nuestra mente. Y el enemigo usa los antiguos patrones mentales para que sigamos fallando en tal o cual cosa, haciéndonos pensar o engañándonos de que no podemos evitarlo. Hola. No podemos evitarlo. Y entonces ahí recurrimos a la frase famosa en la cual la mayoría se escuda, es que solamente somos seres humanos. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, naturales, humanas, sino poderosas en Dios. Porque sí somos seres humanos, pero en nuestro espíritu tenemos la naturaleza de Dios. Hemos nacido de nuevo, somos nuevas personas. Y si nosotros renovamos, reprogramamos nuestra mente a pensar lo que ya Dios ha hecho por nosotros, entonces somos imparables, hermanos. El pecado no se enseñoreará de nosotros. No puede. Aleluya. Amén. Nosotros podemos decir, no importa lo que parezca, yo ya estoy muerto a esa naturaleza que me arrastraba. Ahora tengo una nueva naturaleza de justicia en mi interior. Rehúso someterme más a esta vieja programación. Mientras tu mente permanezca no renovada, seguirás operando como antes, con los mismos impulsos, situaciones, tentaciones. Pero al renovar tu mente serás capaz de vencer todo esto. La clave es renovar tu mente. Y renovar tu mente no es paporretear versículos. Hola. Yo antes era una concordancia con patas. Y mi vacilón hace años atrás, cuando era joven, no, mi vacilón era preguntar a la gente, ¿sabes qué dice tal o tal? Y quería que me repitan el versículo. Y si no podías, los condenaba. ¡Qué mala! El primer estudio bíblico que hice, nuestra exigencia o la currícula que necesitábamos, era aprendernos de memoria 100 versículos. O sea que sí nos exigieron. Los estudios bíblicos ahora son papaísimas. Ahí me exigieron aprender de memoria 100 versículos. Hubo épocas en mi vida que yo me aprendí de memoria epístolas enteras. Te las recitaba. ¿Ahora eso significaba que había renovado mi mente? No. Significaba que tenía una gran memoria, nada más. Una memoria de elefante tenía. Ahora, ¿no había entendido algo? Ni pío. No se trata de paporretear versículos, se trata de entender qué es lo que Cristo ha hecho por ti. Y que eso tome una revelación, tome fuerza, cobre una fuerza en ti, se establezca en tu corazón y que te veas de esa manera y entonces tu mente es reprogramada, no, renovados en el espíritu de vuestra mente. Es tu espíritu el que tiene que influir en la renovación de tu mente. ¿Qué espíritu influye en tu mente? ¿Influye el espíritu de Cristo, de la obra que ha realizado? ¿O sigues pensando según qué espíritu? ¿Sigues pensando según qué pacto? Hola. ¿Sigues pensando en función a que esto sigue operando en tu vida? ¿Y sigues atado al pecado? ¿O te has renovado en el espíritu de tu mente de pensar que ahora el Espíritu de Dios gobierna tu vida? Estaba viendo unos videos que no tienen nada que ver con el cristianismo en sí o eso, sino más bien tiene que ver con gobierno político en las naciones, que tratan acerca del liberalismo clásico. Ahora lo han cambiado a libertarismo o algo así. No. Lo que busca esta tendencia de pensamiento en la política
es que el individuo sea el que prime, el gobierno del individuo, no de un gobierno enorme que regula y domina y controla al individuo, sino más bien un Estado pequeño. Y lo demás, empresa privada y una serie de cuestiones. Estaba viendo, escuchando lo que hablaban los expositores, me puse a pensar, caramba, es interesante lo que dicen, porque en cierta forma, eso es exactamente lo que el Nuevo Testamento también menciona. La gente quiere ser gobernada por iglesias y un cuerpo de pastores y un montón de gente que gobierne y les dictaminen qué es lo que tienen que hacer. Cuando Dios lo que quiere es que seamos guiados por su Espíritu y gobernados por su Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usamos la fórmula matemática que el orden de los factores no altera el producto, podemos decir, dando la vuelta al versículo, que si eres hijo de Dios, debes ser guiado por el Espíritu de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces vamos al revés. Si eres hijo de Dios, entonces eres guiado por el Espíritu de Dios. Eso quiere decir que entonces tú no eres guiado, gobernado, dominado por el pastor. Yo no te voy a decir a ti lo que tienes que hacer. No, pastor, por favor, no me diga eso. Dígame. Y es el gran problema con un montón de gente. Siguen a caudillos. Siguen a tiranos. Hay pastores tiranos. Yo no voy a hablar de nadie, ¿no? Pero yo no soy el diablo es el acusador de los escogidos. Pero yo sé, ¿no? Hasta mis oídos ha llegado de que algunos pastores hasta suenan a sus líderes. Si no hacen lo que les dan. Santo Dios, yo felizmente no he sido miembro de una iglesia así, porque si el pastor me da, yo le doy. Más bienaventurado es dar que recibir. Le doy doble. Hola. ¿Dónde estamos? Y hay un montón de cosas en el cuerpo de Cristo, solamente es dominio. Cuando Dios quiere que tú y yo seamos gobernados por el Espíritu Santo que está en nosotros. Pero pastor, no diga eso, por el amor de Dios, la gente va a hacer cualquier cosa, lo que les dé la gana, hacen lo que les da la gana. Siempre han hecho lo que les da la gana. Lo que pasa es que lo hacen solapa y luego vienen el domingo y ponen su cara de domingo, y si van al miércoles, ponen su cara de miércoles. Qué mal pensados son ustedes, ¿no? Si tuviéramos culto jueves, pondrían cara de jueves, pero ponen cara de miércoles, pues, ¿no? Entonces, pero no funciona así, hermanos. Tengo noticias para ustedes. Dios no quiere que nada nos controle. Él quiere inclusive que nosotros nos cedamos a su espíritu. Dios ha creado al hombre para ser un individuo con libertad. Esa es una de las razones, no quiero hacer una discusión política acá, pero es una de las razones por las cuales me opongo completamente a cualquier régimen totalitario. Generalmente han sido los comunistas en este mundo, pero también cualquier totalitarismo de derecha es malo. ¿Por qué? Porque todo aquello que coacte la libertad de nosotros no puede ser la voluntad de Dios. Porque Dios mismo ni siquiera la coacta. Él espera que nos cedamos a Él. Y ahora que hemos sido liberados del pecado, y ahora que hemos sido liberados de todo esto, Dios quiere que seamos gobernados por su Espíritu, que seamos guiados por Él. Por eso es que en Pedro habla acerca de los pastores que no se enseñoreen de la grey de Dios. Mi función, mi esposo y yo como pastores, y el resto de ministros en esta congregación, es enseñarles lo que la palabra de Dios dice. Mostrarles, compartirles, enseñarles, pero no es mi responsabilidad obligarlos a ustedes a que la cumplan, o que la hagan, o que la sigan. Esa ya es su responsabilidad.
Mi parte es enseñarla, compartirla. Si ustedes la creen o no la creen, esa es su responsabilidad. Yo no puedo vivir sus vidas por ustedes, ni puedo pretender asumir la responsabilidad de enderezarle las vidas a ustedes. No, eso lo hace el Espíritu Santo con su palabra. Y si le hacen caso, bien. Y si no le hacen caso, mal para ustedes. Amén. Digan un fuerte amén porque estoy predicando bien. Mi nombre es César Campos, no es Espíritu Santo. Y él ha dicho, apacienta mis ovejas. Eso es, alimenta mis ovejas. Pero otros pastores piensan que es, apalea mis ovejas. Entonces cuando vienen, le dan a bibliazos y hay gente que le gusta el golpe. Si no, no habrían tantas denominaciones que están llenas de gente. Y van a que los golpeen, a que los maltraten. Acá les decimos que ustedes son maravillosos, que Dios no está enojado con ustedes, sino está loco por ustedes, que Él los ama entre ellos y hay sillas vacías. Increíble. ¿Cuál es la conclusión? La gente le gusta el golpe. Pero ¿saben qué, hermanos? Lo siento. Si quieren golpe, están en el lugar equivocado. Yo no golpeo, no puedo. No es lo que yo veo en las Escrituras. No es lo que veo que el Espíritu Santo hace. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Alguien tiene que necesitar lo que estoy hablando. Aleluya. Alguien que está viendo el video necesita lo que estoy hablando y enseñando. No es la forma en que Dios trata con nosotros. Nosotros debemos renovar nuestra mente y renovar y eliminar esa programación anterior. Mientras tu mente permanezca no renovada, seguirás operando en cosas como antes, con los mismos impulsos, situaciones, tentaciones, pero ya no viene de la naturaleza de pecado que había, porque ya no está. Viene simplemente de la programación antigua, pero se siente igual, parece igual, pareciera que no puedes resistirlo, pero es falso. Es solamente una apariencia. Tú ya eres una nueva persona en Cristo Jesús. Aleluya. Somos nuevos en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué debemos hacer? Romanos 12. Romanos capítulo 12. Aleluya. Verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra transformados ahí en el griego es la palabra metamorfo, de donde viene la palabra metamorfosis. Por la metamorfosis, una larva, un gusano se vuelve en una linda mariposa. Y algunos renacuajos en sapos. No, por eso, si tú te crees bien sapo, antes eras un renacuajo. Aleluya. Amén. Así que no te la tires tanto. Aleluya. No, una transformación. La clave en la vida cristiana es la renovación de nuestra mente. Al nacer de nuevo, nuestro espíritu cambió, pero nuestra mente no cambió. Al nacer de nuevo, nuestro espíritu cambió, pero nuestra mente no. Todo lo que necesitamos de Dios ya está en nuestro espíritu, todo. Todo, la victoria, el gozo, la vida, la resurrección, todo está en nuestro espíritu. Pero se manifestará en nuestra vida en la medida que renovemos nuestra mente. Aleluya. En la medida que renovemos nuestra mente. Debemos reconocer que la vieja naturaleza murió, que ahora estamos en Cristo y estamos muertos al pecado, como dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aleluya. El viejo hombre murió, pero dejó la programación en nuestra mente, las actitudes y pensamientos equivocados. Eso ahora tiene que ser reprogramado a través del proceso de la renovación de la mente y entender lo que se llevó a cabo. Y nuestros pensamientos, emociones y hábitos cambiarán cuando nos establezcamos en eso en nuestro corazón y renovemos nuestra mente. Y cuando eso ocurra,
vas a empezar a experimentar cambios en tu vida. Ya no harás las mismas cosas. De pronto mirarás atrás y dirás, uy, ¿qué pasó? A los Elmer gruñones de este mundo, sus familiares le van a decir, oye, ¿qué te pasó? ¿No? ¿Qué te ha ocurrido? Por eso la tendencia es de que cuando te vas poniendo más viejo, te vas volviendo un viejo gruñón, y si eras gruñón antes, peor todavía. No tiene que ser una realidad en tu vida. Hermanas casadas con gruñones, hay esperanza para ustedes. Mándenlos a los estudios bíblicos que renueven su mente. Aleluya, amén. Entonces comenzarás a cambiar hábitos, cosas. Yo recuerdo hace años atrás, con esto acabo, había un hermano en la iglesia que venía y siempre le hablaba, le compartía, lo ministraba. Era una persona sumamente negativa. Todo lo veía mal. Todo era pésimo, triste. ¿Alguna vez vieron ese dibujo animado, Leoncio León y Tristón la hiena? Ya, como Tristón, ¿no? O sea, no, ay, no, Leoncio, esto. Todo era pésimo. Realmente, hermanos, a veces ya cuando lo veía yo quería huir por otro lado. Porque era todo un rollo para, nuevamente. Era tan negativo que si él cogía una batería la descargaba. Si hubiesen habido celulares en esa época, él no hubiese podido usar celulares. Porque ni bien lo encendía, le descargaba la batería. Lo negativo que era. A ustedes dirán, es que exagerado. Hermanos, no es así. Yo creo que el pastor Carlos lo conoció. Pero literalmente este hermano fue cambiando por renovar su mente con la palabra. Se volvió un hombre lleno de gozo, alegría. Cuando se alababa al Señor, se salía al pasillo y danzaba solito ahí, feliz. Cuando él decía, hermano, ¿qué tal? Me venía y me contaba testimonios y que había orado por esta persona y que había orado y le ha hablado a este. Una transformación como del día a la noche. O al revés, ¿no? Porque era de la noche de oscuridad al día iluminado. Cuando yo lo veía, quería acercarme a él para que me cuente qué había pasado durante su semana. Cuando antes yo quería huir. Sanado de muchas cosas por el poder de... ¿Qué cambió en él? La renovación de la mente. Y al entender lo que se había llevado a cabo en él, en Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, a los que están viendo este video, ¿hay cosas que te están deteniendo? ¿Hay cosas que por años has querido que dejen tu vida? Hábitos, situaciones, actitudes, lo que sea. La palabra esa que entre los evangélicos se usa tanto, ¿no? ¿Cómo le dice? Pecado escondido. ¿Hay un pecado escondido en tu vida? Algo que tal vez no puedes dejar. Hoy día, con lo que he compartido, te he dado la solución a todo eso. Y lo mejor de todo, hermanos, es que en todo ese proceso de tu vida, el Espíritu Santo todo el tiempo está a tu lado y te anima. En ningún momento, Él te da la espalda. En ningún momento Dios o la Trinidad o los ángeles del cielo se escandalizan. ¡Oh! ¿Viste? No, qué horror, no. Dios no es una vieja cucufata. No, Dios te ama y nunca te deja y está contigo hasta que entiendas quién tú eres en Cristo Jesús y que ya no tienes que actuar así porque ya has sido libertado del pecado y te ayuda a que tu mente sea renovada y te veas como lo que eres en Cristo Jesús, libre, victorioso, bendecido, santo. Aleluya. Y entonces vas a caminar en tremenda victoria. ¡Wow! ¿Qué tal mensaje? No sé si a las 11 lo podré
lo podré dar igual o superar, pero wow, ¿qué tal mensaje? Me he predicado a mí mismo feliz, aleluya. Gloria. Servimos a un Dios bueno, que Él ya lo ha hecho todo. Y quiere que vivas en victoria, porque Él te ha dado la victoria. No en tu esfuerzo, en su esfuerzo, en lo que Él ya hizo, y Él está en ti. Y si hay algo que no has podido vencer o salir adelante, no te preocupes, Él está dentro de ti y te dice, vamos a salir adelante, aleluya, porque nunca te deja. Él no está enojado, Él está loco por ti, aleluya. Y su bondad nos lleva al arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento qué es? Cambiar tu forma de pensar. Como decía un predicador, ¿cómo era? Tan solo un cambio, un giro más. Estás tan solo a un giro de una transformación total de tu vida. Cambiar. Aleluya. Ya todo Él lo ha hecho. Ya estás en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Reprograma tu mente y vive en aquello que Dios tiene para ti. Déjame decirte, con esto acabo. Ya lo he dicho antes. Pero cuando Dios te ve, porque cuando habla el amor ágape de Dios, de ese amor que no está interesado en Él, sino está interesado en cómo bendecirte a ti, sin ningún interés de obtener nada a cambio, nada, ninguna cosa que le tengas que pagar o devolver, así es como Dios te ama. Pero viene una palabra, una raíz también que es agap. Y esa palabra agap, en realidad habla de una pasión intensa. Es más, se usaba para decir lo que un hombre sentía por una mujer, o inclusive un hombre sentía por una prostituta. ¡Ay, pastor, no diga eso! Porque decía que su corazón daba un brinco y se saltaba un palpitar y se quedaba sin aliento. Cuando Dios te ve a ti, volteate a la persona que está a ti, te está hablando a ti, y al otro dígale, y a ti también. Cuando Dios te ve a ti, su corazón da un brinco y se salta un palpitar y se queda sin aliento. Así es como Él te ama. Y Él te quiere experimentando todo su amor y la victoria que Él ya obtuvo para ti en Cristo Jesús. El pecado no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya, vamos a orar. Gloria, denle palmas a Él. Amén. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por todas tus maravillas, oh Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Salabambre que le boche que te le babajalaba. Aleluya. Rababasuku rababahanda. Legre de le bosuku rabanendre de le babajalaba. Porque ya todo está hecho. Ya todo lo hice por ustedes en mi muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Hoy estoy sentado a la diestra del Padre y ustedes están sentados en mí, conmigo. Ahora están en mí y todo aquello que yo he provisto es de ustedes. Son aceptos, son amados. Véanse a sí mismos victoriosos porque ya lo son, porque yo estoy en ustedes y ustedes en mí, dice el Señor. Disfruten de la mesa que ha sido tendida y puesta delante de ustedes. Salud, bendición, prosperidad, victoria y vida abundante en Cristo Jesús, dice el Señor. ¡Aleluya! Solo te damos gracias, Señor, por tu precioso Espíritu Santo que mora en nosotros. Oh, legare mendre tele bosche que tele babahalaba. Rege se que tele mambre tele boboholebe. Rego sukura babahalaba.
Yes, senenengede. Aleluya. Wow, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Levanten sus manos. Reciban de Él esta mañana. Reciban de Él esta mañana revelación, entendimiento de lo que son en Cristo Jesús. No hay ninguna limitación, no hay nada que los estorbe. Aprecien su amor por ustedes, ámense a sí mismos, porque Él ya lo hizo. Somos bendecidos, somos bendecidos, somos aceptos, somos hijos e hijas del Dios Altísimo. Aleluya. Gracias, papito. Gracias, Señor. Wow. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria. You got something? No? It's okay. Aleluya. Oh, ¿cuántos perciben su unción? Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. Oh, es tan importante que nos sepamos amados. Tan importante. Aleluya. Así que lo siento, hermanos, pero acá no van a recibir golpes. No. Acá los vamos a amar a morir y los vamos a amar a que vuelvan a la vida. Aleluya. En Cristo Jesús. A que entiendan lo que Él ya hizo. Wow. Está fuerte la unción. No me puedo callar, pero vamos a callarnos de una vez. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. No sé si hay alguna persona que viene por primera vez, pero si es así o nos estás viendo por el video a través de nuestro canal de YouTube, Ministerio Ibife, déjame decirte que Dios te ama, se interesa por ti y quiere obrar en tu vida. Si tú estás acá y aún no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, cuando habla Dios, hay un libro en el Antiguo Testamento que se llama Cantar de los Cantares, y habla de la relación de Dios, claro, con el pueblo de Israel, pero en realidad es la relación de Dios con su iglesia, con su esposa. Hay unos pasajes que dice que yo soy de mi amado y Él es mío. Y hay otros pasajes que dicen, el que ama mi alma. Él es el que te ama. Aleluya, te ama con un amor inalterable, con un amor eterno, dice la Biblia. Si tú no lo conoces y no estás disfrutando de este amor, esta es tu oportunidad. Por eso, toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Aleluya. Si estás acá y quieres invitar a que Jesús sea tu Señor y tu Salvador, a experimentar todo esto que Él ya hizo, lo único que tienes que hacer es invocar su nombre, dice la Biblia. Y yo quiero dirigirte en esta oración. Y toda la congregación, acompañémoslo. ¿Estás viendo este video y quieres invitar a que Jesús sea tu Señor? Hazlo. Es lo que Él estaba esperando. Tú no estás esperando en Dios, Él estaba esperando en ti. Es ahora el tiempo. Repitan conmigo: Dios, reconozco mi necesidad de ti. Por eso ahora invoco tu nombre. Jesús, te confieso como mi Señor. Te recibo como mi Salvador. Te doy gracias porque ahora tengo vida eterna, porque te tengo a ti. Tú eres mi Padre. Yo soy tu Hijo. Y te doy gracias por una vida abundante. En el nombre de Jesús. Amén. Eso es todo. Aleluya. Si tú estás acá y has hecho esta oración por primera vez, queremos darte unas breves pautas porque Él ha venido a morar en ti. Tú eres importante para Dios, eres importante para nosotros. Queremos conocerte, queremos ayudarte a crecer en las cosas de Dios. Si tú estás viendo el video, escríbenos al correo que aparece ahí en el canal de YouTube. Queremos entrar en contacto contigo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Compartan del Evangelio con alguien. Amén. Aleluya. Muy bien. Bueno.